nos has dado. Gracias por las personas que nos visitan hoy. Te pedimos por sus vidas, si hay cargas en ellos, que tu palabra en esta tarde los ayude, los consuele. Y también a nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, siempre centrados en tu voz, que es lo más importante cuando nos reunimos, escucharte, escuchar de tus misericordias hacia nuestras vidas. Te pedimos por la ayuda de tu Espíritu, tanto para el que habla como para los que escuchan. Sin su ayuda, esto no es posible y te pedimos, oh Padre, que nos bendigas. Espíritu Santo, bendice nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a el tema que hemos pausado, que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Quisiera leer del versículo 20 hasta el 34. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si fuera así, ¿verdad? No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Bien. Bueno, vamos a concluir la segunda parte de este párrafo que nos va a conectar con las áreas prácticas de la doctrina de la resurrección. Iniciamos esta serie, este es el cuarto domingo que abordo el tema, con una pregunta, si la recuerdan, del libro de Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hicimos esa pregunta cuando iniciamos este capítulo. Job mismo la responde en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios, al cual veré por mí mismo y no por otro. Esa pregunta que se hace Job, si el hombre muriere, volverá a vivir, él mismo la responde con el tiempo en el libro. Pero no mencionamos solo eso, mencionamos que hay algo en cada ser humano que ha existido jamás, que es jalado en su interior por esta verdad y esta realidad que pasa después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Las escrituras afirman que sí, hay resurrección.
de justos e injustos. No hay otra cosa más segura que tú, yo y todos los que estamos aquí nos enfrentaremos un día a Dios. Más segura que el mismo sol que está puesto aquí arriba de nosotros. Con toda seguridad, todos y cada uno de nosotros, como está escrito en un libro de Edwin Lutzer, extraordinario escritor, tu minuto después de morir, hay un libro que así se llama, tu primer minuto después de morir, último latido del corazón, tienes de frente a tu Creador. Vas a la presencia del Señor, aunque lo quieras negar, como si hoy quisieras negar de que no salió el sol. Sí. Aunque quisiera el ser humano negarlo. Entonces, todas las corrientes de ideologías religiosas, de alguna forma, quieren lidiar con el pensamiento de la resurrección. Unos con la reencarnación, otros de que ahí acaba todo, pero todos tenemos en la mente y en nuestro ser la realidad de que no todo termina aquí, de que hay una resurrección. De hecho, hermanos, ayer estaba intentando ser muy sencillo y claro en las aplicaciones que quiero compartir. Empecé a hacer un recordatorio. Prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento hablan de la resurrección. Todos y cada uno de ellos, hasta las cartas pastorales. Cuando el apóstol le llama a Timoteo para que predique el evangelio, le dice: te encargo solemnemente delante de Dios y de Jesucristo, el juez de todos, que prediques. Todo el Nuevo Testamento, y qué decir, Apocalipsis, es la culminación, ¿sí?, de la realidad del plan de Dios en la resurrección. Apocalipsis 20, ¿verdad? El juicio del trono blanco y el Señor llamando a todos, este es el fin de los tiempos, a comparecer delante de Él. Todos. Romanos inicia con la resurrección de nuestro Señor levantado mediante el poder del Espíritu. Pero más aún, hermanos, si nosotros pudiéramos o tuviéramos la intención o leer una biografía por cultura, por lo que fuera, de Gandhi, de Buda, de Lenin, de cualquier otra persona, veríamos, si fuéramos atentos, bueno, se están narrando pues, su nacimiento, sus logros, sus luchas, lo que él quiso que permaneciera en cuanto a su ideología, etcétera. Pero en ninguna biografía, en ninguna, grabe esto por favor en su corazón o en su mente, en ninguna biografía se menciona que ellos nacieron para morir. ¿Están de acuerdo? Y cuando Cristo camina, nace y camina entre nosotros, estableció rápidamente: vengo a morir porque esa es mi labor. Nadie me quita la vida. Juan capítulo 10, cuando está hablando del buen pastor. O sea, mi muerte en la cruz no me la está quitando el hombre, no es una tragedia. Eso es como hablaba el pastor Mario en la mañana, la grandeza y la dimensión del evangelio, hermano. Cuando está escondida en la generalidad de nuestras concepciones de las escrituras, estamos medianamente. Nuestra fe es mediana. El Señor estableció: a mí nadie me quita la vida. Yo vine a poner mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y si ponemos atención, todos los evangelios, de hecho, en los cursos de Simeon Trust, los evangelios la Biblia tiene sus géneros literarios: narrativa, profecía, sabiduría, cartas, etcétera, y todas tienen una interpretación particular. O sea, hay métodos para interpretarla. Y cuando llegan los talleres a ver lo de Simeon Trust, a los evangelios, topamos. Porque en los evangelios hay narrativas, hay discursos, hay profecía, hay de todo. Parábolas. Todas ellas están indicando, y todos los evangelios narran y se centran en una cosa: la crucifixión y la resurrección.
Por cierto, algunos manejan un aspecto del ministerio del Señor, otros, etcétera, pero todos apuntan a la cruz y a la resurrección, el tema que estamos tratando. O sea, no es un tema menor. Todos apuntan a la cruz y a la resurrección. Cuando estuvimos de viaje, escuchamos algunos sermones de la crucifixión dados por el pastor MacArthur y me impresionó un análisis que él hace. Los 4 evangelios dicen de la crucifixión de nuestro Señor lo siguiente, están reducido a 4 o 5 palabras. Y allí fue crucificado. O allí le crucificaron. Hay gente que ha descrito la crucifixión como si el desgarre de los golpes del Señor fuera a tomar un efecto en las personas. Y le salió sangre y esto y aquello. Pero los escritores del Nuevo Testamento no narran eso. Dicen, allí le crucificaron. Claro, a quien fueron escritas esas palabras sabían el contexto de la crucifixión. Pero el Evangelio, la persona de Cristo, en la predicación fiel del Evangelio, captura la necesidad del ser humano, su necesidad intrínseca de una realidad y del perdón. Sabe el ser humano que está mal con Dios. Así le describan si fue desgarrado o no, eso no va a afectar. Va a afectar en realidad su conciencia de su relación con Dios, sus pecados ocultos inclusive. Y allí están los evangelios narrando, allí le crucificaron y después la resurrección. Y es el tema de predicación de los apóstoles, la resurrección. Es el tema de la carta a los romanos, es el tema 1 Corintios, lo acabamos de leer en 1 Tesalonicenses al introducir el culto. Él volverá por nosotros, ¿verdad? Vienen las nubes por nosotros. Y todo apunta ahí, porque tiene implicaciones, hermanos, prácticas, el tema de la resurrección. En primera instancia, el apóstol, al final de esa carta, capítulo más largo que habla de la resurrección, hermanos, les dice a los corintios, se están dejando engañar. Yo me he relacionado con ustedes y existen como iglesia por la predicación del evangelio. El evangelio tiene su contenido. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el punto. Todo el tema de las escrituras apuntan a un evento por venir, que era la predicación de los apóstoles. El juicio venidero, nuestro encuentro con Dios. Cuando Pablo está ante Félix, Drusila, su mujer que era judía, le está explicando, lo mandaba a traer porque tenía interés y luego le empieza a predicar del dominio propio y del juicio venidero y de no, en otra ocasión te escucharé. No quiere oír del encuentro con Dios, como hoy en día, ¿verdad? Es fácil quitarse la idea, bueno, no, Dios es amor, hombre, ¿qué te preocupas tú? Él es amor, un día allá estaremos y todo es maravilla, ¿verdad? Ignorando lo que las escrituras dicen. Y cada quien tiene su concepto de Dios, pero no emana de aquí. Entonces el apóstol le está diciendo, hermanos, si ustedes niegan la resurrección, tiene muchas implicaciones desastrosas. Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, la fe es vana, los que han muerto están perdidos, o sea, no pueden ignorar la doctrina y la verdad de la resurrección, porque no solo que esté mal teológicamente, sino que nos lleva a vivir de una forma desconsiderada ante el regalo que hemos recibido del Señor. Eso se trató en el primer domingo y luego el segundo domingo, las condiciones desastrosas, y empezamos un tercer domingo diciendo, pero esto no es así, Cristo resucitó. Cristo es las primicias
Si estamos unidos en Adán y saben ustedes que todos llevamos la muerte, bueno, si estamos unidos a Cristo en su obra, seremos vivificados. Un hombre nos arrastró hacia una condición de eterna y afectada, pero otro hombre, que es el hombre de Dios, nos eleva a una condición maravillosa y diferente, que es la nueva vida. O sea, las dos, o sea, está dando sus argumentos válidos completamente. Pero luego pasamos al área que yo he dicho que es práctica, que este es el plan de Dios en la resurrección. Levantó a Cristo, se apareció a otros, vendrá, versículo 23, vendrá en su regreso, su segunda venida, y entonces vendrá el fin. Él viene por los suyos, termina con sus enemigos, y entonces aparece, como quien dice en orden cronológico, la de Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, como lo dice Apocalipsis 20, con el que se terminará es la muerte. Ahí está bien claro en Apocalipsis 20. Bueno. Y luego es claro que Cristo sujeta a todos, pero se sujeta al Padre también. Versículo 29. De no ser así, o sea, de que no hay, de si no hay resurrección, entonces ¿qué harán los que se bautizan? Perdón, perdí de vista el versículo. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, o sea, la transmisión de la fe. ¿Sí? ¿Qué harán aquellos que se bautizaron por los que ya murieron? Si no hay resurrección, pues ¿cómo se puede transmitir la fe? Pues sería una fe falsa. Este es un tema difícil de abordar porque de ahí surge una doctrina de los santos de los últimos días. Ellos se bautizan por los que están muertos, pero ese no es el sentido del texto. El apóstol Pablo está teniendo en mente si no hay resurrección. Entonces, todos los esfuerzos que han hecho la iglesia, los bautismos físicos y todo, ¿de qué sirven si no hay resurrección? Es lo que está argumentando el apóstol. Pero no solamente hay un problema teológico cuando los creyentes empezamos a devaluar o a restar importancia a la doctrina de la resurrección. Se refleja en nuestra condición espiritual y se refleja en nuestra condición moral. Es lo que va a explicar. Versículo 31. Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, podemos llegar a una conclusión. Vamos a comer y a beber, que mañana moriremos. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que después que muramos, los creyentes entregaremos cuentas al Señor. Y hay muchos principios o varios principios equivocados que la iglesia ha tenido en cuanto a la resurrección. Supongamos que aceptamos este concepto. Pero, ¿cómo nos afecta comprender que un día todos nosotros compareceremos ante Dios? Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Ya está introduciendo el apóstol un aspecto práctico. Humanamente, ustedes, no sé si sepan, les dice, lo que batallé en Éfeso. ¿Quién recuerda cómo llegó el evangelio a Éfeso? Éfeso fue el lugar donde el apóstol Pablo en realidad más batalló. Aunque en una parte lo apedrearon, pero allí
Desde que va llegando una divina los va siguiendo, pertenece a los dioses, etcétera. Es donde se quemaron los libros de hechicería. O sea, en realidad había un movimiento satánico y diabólico en Éfeso. Y el apóstol expuso su vida cuando compartió el evangelio. Y dice, ¿a poco creen que ustedes de que yo expuse mi vida en Éfeso, si no hay resurrección? O sea, es una locura pensar de que alguien puede entregar su vida si no hay una esperanza. ¿Sí? Yo batallé en Éfeso contra fieras, literalmente contra demonios. O literalmente contra Satanás, daba sobre mí. Y aún así, confiando en el poder de Dios y que esa era la voluntad de Dios, fui a ese lugar. Pero ¿qué pasaría si no hay resurrección? Pues eso es una locura. Es una locura completa, ¿verdad? Que un hombre entregue su vida en servicio al Dios que proclama a sus semejantes si no hay resurrección. Pero no solo eso, hermano. Si no hay recompensa y galardones. Algunos equivocadamente hemos pensado que en el momento de nuestra muerte o que Él venga por nosotros, entonces es borrar el chip y todos iguales. Equivocados, hermano. Completamente equivocados. Va a ser una continuidad de nuestra personalidad y de nuestra persona. Es una locura pensar, o sea, el apóstol Pablo no solamente habla de un amor hacia aquel que entregó su vida, sino un temor. Nos conducimos con temor en nuestra forma y manera de vivir, porque un día en la resurrección sucederá esto. 2 Corintios 5, capítulo 10, 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿De quién está hablando el apóstol? ¿A qué se refiere con nosotros? Los creyentes, los hijos, los cristianos. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Yo sé que no puedo implementar en tu conciencia una carga sobre esto, pero Dios sí con su escritura. Tú y yo, en el tribunal de Cristo, no serán juzgados los pecados por los que Cristo murió. Será juzgado cada uno de tus actos, de tus obras. Las obras que hicimos, las que Efesios dice que fueron preparadas de antemano para que trajéramos gloria a Dios. Porque uno pudiera ya estar bien listo, aquí dice, pues no es por obras. Claro que no es por obras. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de nosotros, es un don de Dios. Nadie puede gloriarse. Pero fuimos salvos para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Cuántas? Las que Él haya preparado. ¿Y cuántas en conciencia han sido realizadas por nosotros en ese cuidado? Una de las cosas que podemos entender en el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo es en el siguiente versículo. Por tanto, versículo 11, conociendo el temor del Señor, o sea, de que un día yo voy a estar frente a Él y le entregaré cuentas. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que seamos también manifiestos a las conciencias de ustedes. ¿Recuerdan esa escritura cuando el apóstol Pablo dice que le había sido impuesta una necesidad de predicar el evangelio? ¿Y se acuerdan de la frase que sigue? Ay de mí si no comparto el evangelio. Como a alguien que le ha sido dada una solución para el cáncer, ¿verdad? Le fue aplicado a él, por decir, ¿verdad? Para ejemplificarlo. Y se quedó con él. Y todo el mundo alrededor sufriendo de esta enfermedad terrible. Pero hay algo peor que el cáncer, ¿verdad? La condenación eterna.
el pecado que mora en el ser humano, por el cual él no quiere ir a Dios y no quiere rendirle cuentas a Dios, el apóstol Pablo dice, yo tengo temor. Las verdades que se me entregaron gloriosas y la salvación, siendo yo un enemigo, iba tras de la iglesia, la perseguía, daba mi consentimiento, pero fui recibido a misericordia. Ese trato jamás lo pude olvidar. Y ahora se me encomendó la salvación de otros, la predicación para la salvación de otros. Y yo tengo temor. 1 Corintios 9 hay un gran pasaje donde él dice, yo no golpeo al aire. Él está hablando de las competencias que los corintios entendían, ¿verdad? Las olimpiadas. Y les está poniendo unos términos para que lo comprendan. Y él está hablando de su ministerio, de la función que él tiene como creyente de compartir el evangelio. Un boxeador, ¿verdad? Él no anda tirándole al aire a ver qué, sin ton ni sombra. Yo soy muy preciso en lo que hago y lo que quiero y a lo que he sido llamado. Así ahí vemos muchos creyentes tirando manotazos, no sabemos ni qué, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha entregado, las verdades, su gloria, la gracia dada. Al aire, patadas por aquí, por allá, sin ton ni son, ni intención, ni nada. Pero eso no nos exime. Un día, tú, yo, o sea, no podemos quitarle sentido porque está dicho en ese contexto este pasaje. En la resurrección, en el tribunal de Cristo, o sea, ese es el evento que sigue, hermanos. Sea que venga o vayamos. Todos los que han partido con el Señor en fe, ven el rostro del Señor. Y los que tienen una conciencia tranquila pueden decir, para mí sería muchísimo mejor estar con Cristo. La fidelidad en la vida cristiana va a ser una extensión, hermanos, en la resurrección. Quitémonos la idea de que cambia el chip, todos iguales. No, es una continuación de nuestra personalidad. O sea, para aquellos que vamos a decir, no, pues ya cuando me muera que el Señor me va a transformar. Sí, nos va a glorificar, pero será una extensión de tu vida aquí en la tierra. Lo que tú hayas logrado hasta el día de morir, en cuanto a tu fidelidad, compromiso al Señor, por su gracia, estamos hablando de gracia, de lo que Él nos permite, continuará allá. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no va a encontrar otro versículo que diga, mal siervo, también te va a ir bien. No lo va a encontrar. Ser siervo indiferente, que nada más hablas y no haces y esto y lo otro, bueno, tú también te va a ir bien. No lo vas a encontrar. Dios, es que lo dijo el Señor. ¿Dónde debemos hacer nuestros tesoros? Más claro, no estoy desviándome, estoy apreciando un principio que es práctico en cuanto a la resurrección. La fidelidad del creyente aquí, su compromiso, sus obras y su intención de ser un hombre que trae fruto para la gloria de Dios es importante y será considerado en la resurrección. Para que nos quitemos la idea de que todos iguales allá. Obviamente que es un regalo de gracia y que todos estaremos allá. Pero hago una pregunta para contestarla con las mismas escrituras. ¿Lloraremos cuando nos encontremos con Él? Cuando cada uno de nosotros tenga a su Creador y a su Redentor aquí para, como dice 1 Corintios, reciba de Él según haya hecho, estando en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Apocalipsis 21 dice que Él enjugará toda lágrima de este evento. Señor, vamos a verlo porque luego vayan a decir que ando diciendo cosas que no están ahí, ¿verdad? Y créanmelo, lo hago con temor porque esto, hermanos, es después de la resurrección y después de que la muerte
Apocalipsis 20, cronológicamente la muerte ya es echada, ya no hay más muerte. Y cronológicamente, versículo 1 del capítulo 21, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habitará entre ellos, ya estamos allí, Él será su pueblo, ya han pasado las bodas del Cordero, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Y qué más? Él enjugará toda lágrima. O sea, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que la gracia en Cristo y su sacrificio asegura, inclusive, ese aspecto de infidelidad nuestro que un día cesará en el cielo, pero eso no es motivo para que todavía el creyente siga indolente. Obvio que las buenas obras no nos salvan, muestran algo de la salvación y a veces son imperfectas y van contaminadas, pero Dios las espera. Dios las preparó de antemano. Como mencioné en una frase de Lutero, ¿verdad? Dios no necesita tus buenas obras, pero tus vecinos sí. Alguien que quiere ver la gracia de Cristo y la liberalidad y la liberación que fue hecha en ti, actuando en ese entendimiento. Quise anotar una resolución de el más grande teólogo considerado en Estados Unidos, Jonathan Edwards. Yo no sé si él quiso que se publicaran sus resoluciones. Yo digo que él diría que no, porque muchos otros cristianos medianos han aventado y yo quiero esta resolución, pero no saben el compromiso. Él fue un hombre tremendo y él en una de sus resoluciones dice que cada momento de su vida iba a estar presente en su mente el tribunal de Cristo. Toda obra y todo acto y toda relación con los demás iba a tener en mente el tribunal de Cristo. Iba a pensar en esos tesoros en el cielo. Fue un tremendo hombre, ¿verdad? Fue un hombre excepcional, que le creemos, ¿verdad? Pero no es algo diferente de lo que está diciendo el apóstol. Presente, ausente, quiero serle agradable a él. El temor de Cristo y el amor de Cristo nos constriñen. Bueno, esa sería como quien dice el aspecto práctico de un entendimiento de la resurrección. Compareceremos todos ante Cristo y será juzgado las obras que hicimos o no por Él. Y habrá una continuidad entre la fidelidad aquí en la tierra y allá. Los buenos siervos fieles serán puestos sobre mucho. Y los medianos para abajo seremos puestos en poco. Eso lo está diciendo en las Escrituras. Llegará el día en que seremos levantados todos nosotros de diferente forma. Mateo 25 lo explica, los cabritos y las ovejas. Estaremos entre las ovejas. Y claramente dice la Escritura que tu vida será evaluada. Y la mía también. Cuando dice en Mateo 25, le diste un vaso de agua, me lo diste a mí. No nos cansemos de hacer el bien. Hay decenas de exhortaciones y principios donde somos llamados a obrar para Él. No nosotros, la gracia de Dios en nosotros, como lo explica el apóstol. O sea, en la resurrección, hermanos, quitémonos la idea de que todo será igual. No, lo dicen las Escrituras. Ante el tribunal de Cristo,
decisiones serán mostradas. ¿Quién sabe qué presentaremos ante Él? ¿Cuántas obras para su gloria? Si tuvieron esa intención, si no la tuvieron. Él lo explica, ¿verdad? Unas, o sea, serán pasadas por fuego. Unas permanecerán, otras no. ¿Verdad? Pero entonces la doctrina de la resurrección no solamente tiene este elemento de esperanza donde seremos levantados de la muerte, seremos glorificados, no estará presente el pecado, y no me estoy contradiciendo. Aunque no esté presente el pecado, pues entregaremos cuentas cortas algunos y muy pocas obras, y seremos considerados sobre ciertas cosas y no sobre otras. Sería una incongruencia pensar que un hombre que fue fiel, que fue abnegado, que entregó su vida, que entregó sus bienes, etcétera, lo va a explicar en el siguiente pasaje, sea considerado de la misma forma que un negligente que dio problemas, que no hizo nada, etcétera. Pero pasó así como por fuego, lo explica la Escritura, como nosotros decíamos en la escuela, de panzazo. Cristo lo limpió de los pecados. Pero, ¿qué de todo aquello? O sea, ¿por qué existe la iglesia? Creo que hicimos esa pregunta para resumir y concluir el aspecto práctico o las aplicaciones de la doctrina de la resurrección. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Ir y mostrar al mundo el evangelio. Esas son las obras, ¿verdad? ¿En cuántas participo? Ese es el punto, ¿verdad? O sea, no podemos decir que, ay, no sabemos. Sabemos. Hay un enemigo, por eso estamos implementando el estudio de la centralidad del evangelio. Hay un enemigo tremendo que lo llevamos a donde vamos, llamado carne, antigua naturaleza. Es engañoso, es tremendo. No pasa nada, o sea, allá en el cielo hay borrón y cuenta nueva. No pasa nada, ahí vas a estar a un lado de los apóstoles. Ahí ya la gracia cubre, sí, todo eso es verdad, pero todo lo demás también es verdad. Somos llamados a ir, a compartir, a involucrarnos unos con otros, a amarnos, a dar a esto, a aquello. Si Dios, que no necesita darnos nada, en su generosidad, Dios es un Dios generoso, hermanos. O sea, yo estoy conociendo a un Dios generoso en extremo, y no estoy hablando de la prosperidad, aunque también es así. Él da el sol, lluvia, todo al hombre en abundancia. El hombre corrompe todo, pero Dios así es. Y el apóstol Pablo lo tenía en mente, el que no escatimó ni a su propio hijo. Qué generosidad de este Dios, ¿verdad? No se reservó a su hijo, que es el medio para nuestra redención, glorificación, resurrección. No lo reservó para sí, lo entregó. ¿Es generoso Dios? ¿Qué recompensa nos dará aquel día? Conociendo su generosidad. ¿Por qué perderse de ellas? En una indolencia en cuanto al aspecto práctico de la doctrina de la resurrección. Cuando el evangelio no es claro, como mencionaba el pastor Mario, no logramos ver su amplitud y todo lo que significa poder de Dios para salvación. El evangelio crece y da fruto. Somos bien moralistas, bien tremendotes, que somos extremadamente moralistas. Creemos que nosotros, no. Es que no puedo expresar lo que quiero. El asunto es ver que mientras más conocemos al Señor, su santidad, más conocemos nuestra bajeza, ¿eh? Y más se hace grande la cruz que nos comunica. ¿Tienes el diagrama, Esteban? Te voy a robar un sermón. Bueno, quiero explicar esto porque no quiero poner una carga en ti, en el sentido del tribunal de Cristo. Quiero que veas la gloria del evangelio. Quiero que veas que el evangelio puede hacer posible, que transforma el corazón.
Un corazón tacaño, Dios lo hace generoso. Un corazón con falta de perdón lo hace perdonador. Cuando se comprende, si tenemos la imagen, Esteban, ¿quién está ahí atrás? Aquí está mi Sammy, perdón, Sammy. Quiero explicar esto para orar porque yo no soy el dueño de tu conciencia ni te quiero imponer una culpa. Pero si no comprendemos y aplicamos el Evangelio, no nos puede ir bien en el tribunal de Cristo. Tal vez seamos unos de los que mostremos por allí las lágrimas a las que se refieren. Tengan paciencia, hermanos, porque sí quiero ilustrar esto. Mientras se proyecta, quiero solamente mencionarles, me hubiera gustado mostrarles algunos versículos. Ya, gracias. Podemos ver por una y otra parte la promesa de Dios de los galardones. En la carta a los Hebreos hay mucho de esto. El Señor no es injusto para olvidar la obra que ustedes han hecho por los santos. Es más, creo que en la conclusión del capítulo 15, y luego ya explicaremos esto, de 1 Corintios, lo leemos el último versículo del 15. Por tanto, mis amados hermanos, por todo lo que dijo en relación con la resurrección, entonces, estén firmes. ¿Qué más? Constantes. ¿Qué más? Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo del Señor no es en vano. O sea, la conclusión a la que llega el apóstol en el gran pasaje de la resurrección es: sigamos haciendo aquello para lo que fuimos llamados. La obra del Señor como una prioridad en nuestras vidas y en las de otros. Ahora sí, hijo. Bueno, ya lo explicó el hermano Mario, pero aún en el tiempo de nuestra conversión, de ahí para atrás, en el tiempo, cuando somos conscientes de las doctrinas como de la resurrección, nuestra conciencia de la santidad de Dios es mayor. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de un temor? Un temor santo, un reverente, conociendo el temor del Señor. O sea, yo un día lo voy a estar frente a Él. Él era un hombre entendido de que un día el Dios que lo salvó, santo, justo y perfecto, se va a encontrar con Él para entregarle cuenta. Y a la vez eso produce en nosotros una conciencia creciente de nuestra debilidad. ¿De acuerdo? Esto funciona a la par. Más consciente de la grandeza de Dios, más consciente de nuestra debilidad. Y más conscientes de la grandeza de la cruz. La otra gráfica, hijo. Cuando no es así, que es lo que está sucediendo, creo, en muchos de nosotros, no nos impactan las doctrinas. No produce nada de cambio en nosotros. Sí, ya lo sé. Nada, ya lo sé. Frenamos estos dos aspectos y la cruz queda reducida de su gloria. No, pues con lo que he hecho yo ya me va a ir bien. Ahí, no, pues estoy aquí, canto allá y el vecino y no. O sea, tenemos una satisfacción con nuestro moralismo y la cruz y el evangelio son reducidos. Y como consecuencia, lo que afecta principalmente es nuestra manera de vivir y de honrar a Dios. Ya no tomo, ya no hago aquello para lo que fui, pues Dios me encontró borrachito, ya ni siquiera tomo, a veces un agua mineral y cosas por el... Y ahí ya se detiene la obra. Pero cuando somos serios, y yo creo que es lo que las escrituras
consideran con mucha seriedad la doctrina de la resurrección. El hombre tiene que detenerse. Tú y yo tenemos que detenernos y pensar, hermano. Un día voy a estar frente a mi Señor y Salvador y le voy a entregar cuentas. Y algunas van a ser cuentas oscuras. No hay necesidad de que sea así, porque hay un camino: el arrepentimiento, la fe, la confesión, ir a la cruz para la grandeza, para que sea más grande y cubra mi pecado. Ir ahí, a donde está la fuente. Y en este tiempo que hemos visto, vamos a estar nosotros frente al Señor. Ay, el hermano ya dijo y quién sabe cómo va a ir. No, no era mi intención, quiero que vean la cruz. Ahí está la limpieza para nuestros pecados. Sigue estando ahí, de ahí emana la corrección de ese aspecto de indiferencia, de indolencia, de doble vida y de todo eso allí. De ahí emana el poder para vivir. No emana de las resoluciones. Ya no lo voy a hacer. No, el poder está en la cruz y en el crucificado. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no lo voy a hacer, y hasta lo pongo por escrito? Ah, ¿cómo aborrezco aquello? No es posible. El poder emana de la cruz. Cuando estás viendo la grandeza de su santidad y la bajeza de tu pecado, la cruz grande nuevamente te lleva a una posición correcta delante de Dios. Ese es el poder del Evangelio, lo que queremos transmitir en esta enseñanza. De manera que hoy, si has sido confrontado por este texto, no te vayas con la culpa, en el sentido de que no fue mi intención ponértela. Mira la cruz y vas a ser limpiado. Pídele un cambio en un arrepentimiento y serás bendecido con su promesa y su presencia. ¿Cómo te encontrarías hoy si fuéramos a entregar cuentas? Pues no queremos ser encontrados así. Vamos a la cruz, a que sean limpiados nuestros pecados y el carácter de nuestra vida se haga semejante a la de el crucificado. Esa es la predicación del apóstol Pablo, esa es nuestra esperanza. Oremos, hermano. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias esta tarde. Y específicamente queremos pedirte que nos des ojos, claridad, entendimiento de la grandeza de tu evangelio y la persona que nos enviaste para redimirnos, tu amado Hijo, tu unigénito. Cuando venimos ante estos textos, pues quedamos tan débiles, Señor. Quedamos tan exhibidos. Pero no creo que sea tu voluntad, oh Padre, que terminemos allí. Permítenos ver en Cristo la solución para nuestra rebelión y nuestra indiferencia. Permítenos ver en Él la solución para nuestro descuido. En Él hay gracia. Y tu palabra lo dice, Él da mayor gracia. De manera que yo te pido que tu Espíritu haya obrado en nuestras vidas y aquellos aspectos de los que fuimos confrontados puedan ser resueltos en la cruz, Señor. Levántanos a un vivir digno. Levántanos a un caminar donde inclusive anhelemos partir contigo, como lo hicieron otros siervos. Sería muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Otros dijeron, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por lo demás me está reservada la corona que me dará en aquel día el juez justo. Y no solo a mí, sino también a aquellos que aman su venida. De esa manera, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos des esta gracia de entender que la bendición y la esperanza de nuestra resurrección tienen también un aspecto de ver un día el rostro de aquel que nos amó
y ser evaluados en cuanto a nuestra fidelidad y nuestro compromiso hacia lo que Él hizo por nosotros. En su nombre te pedimos que traigas vida, que nos traigas, que nos restaures, que nos ayudes a ver la cruz como tú quieres que la veamos, al crucificado. Perdona nuestros pecados. Sería un espanto y inclusive terrorífico pensar que fuera pasada una película mía frente a mis hermanos, de todo acto y toda cosa que yo hago. Sería un terror que fueran pasadas por allí nuestras formas de vivir. De tal manera que te pedimos que nos ayudes a vivir con una conciencia a la luz de nuestro encuentro con tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. La próxima reunión del próximo domingo es a las 11 de la mañana. Mi corazón, mueves montañas de duda y temor. Los mares se van, me llevas a ti, Dios imposible, haz tu obra aquí. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor. Los mares se paran, me llevas a ti, Dios imposible, haz tu obra aquí. Dios imposible, haz tu obra en mí. Dios imposible, haz tu obra en mí.